Bueno, vamos a comenzar esta conferencia. Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, en el Día Internacional del Libro y celebrando un nuevo aniversario de la muerte de Cervantes, el Centro de Documentación y Estudios de Iberoamérica de la Universidad de Montevideo presenta hoy la conferencia inaugural de su ciclo 2021, bajo el título Cervantes, cuando la pluma es lengua del alma. Los expositores serán los profesores Elena Ruibal y Gustavo Martínez. Elena Ruibal es licenciada en Letras, con estudio de posgrado en Didáctica. Ha sido profesora de literatura en la enseñanza media, universitaria y en formación docente de la ANEP, y en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Montevideo. Ha dictado talleres para profesores de literatura del ciclo básico en el marco del Plan Ceibal con la Universidad Católica del Uruguay. Desde el año 2013 ha dictado talleres para niños y adolescentes referidos a las obras de Cervantes, en especial Don Quijote y Entremeses. Actualmente se desempeña como investigadora principal en el Archivo Salambrí del CEDEI de la Universidad de Montevideo y es miembro de la Comisión Montevideo Ciudad Cervantina. Es coordinadora en Montevideo del proyecto de la Red de Ciudades Cervantinas y el año pasado editó El Quijotito, un Quijote para niños ilustrado por niños de Montevideo. Gustavo Martínez es profesor de literatura, egresado del Instituto de Profesores Artigas, en el que se ha desempeñado como profesor de literatura española durante un largo periodo. También ha sido profesor de literatura en la Facultad de Humanidades y de la Universidad de Montevideo. Es narrador y autor de numerosas publicaciones de su especialidad, tanto en libros como en revistas. En el año 2010 obtuvo el premio de ensayo literario Édito del MEC y en el año 2019 el premio de ensayo literario Inédito también del MEC. En el año 2016 fue galardonado con el Premio Nacional de Novela Breve Washington Benavides por su obra Desde la Ventanilla. Antes de dejar en uso de la palabra de los expositores, les queremos comentar a todos los participantes que durante la conferencia podrán ir haciendo sus consultas a través del chat, a efectos de que una vez concluidas las exposiciones sea posible responder a esas inquietudes. Esta presentación está siendo grabada y estará disponible en el canal de YouTube de la Universidad de Montevideo. Muchas gracias y dejo la palabra a la profesora Elena Ruibal. Gracias, Natalia. Un saludo y bienvenidos a todos. Y bien, en este día, más allá de la diferencia de calendarios y algunos otros detalles, la tradición hace coincidir la muerte de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare, un 23 de abril de 1616. Por eso, este día pasó a ser un homenaje al libro, pero además es el Día de la Lengua Castellana. La pluma es lengua del alma. Cuales fueran los conceptos que en ella se engendraran, tales serán los escritos. Asegura esto Don Quijote en el capítulo 16 de la segunda parte a Don Diego de Miranda. Los invito por unos minutos a asomarnos a la obra cervantina, a esos escritos engendrados en su alma para comprender el alcance de la conmemoración de este día. En septiembre de 1604, Felipe III firmaba la cédula que permitía la impresión de la novela de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El libro, su primera parte, saldrá impreso en esta primera edición con hojas de papel de no muy buena calidad del molino de los monjes cartujos de El Paular. La segunda parte saldrá 10 años después, en 1615, meses antes que Miguel de Cervantes muriera. Al Nuevo Mundo llegó pronto la novela de Cervantes. Según podemos ver en el registro de naves del Archivo de Indias, hasta diciembre de 1605 habían llegado a México y Perú 346 ejemplares, los registrados. En mayo de 1606, Fray Diego de Ojeda, confesor del recientemente fallecido virrey del Perú, Gaspar de Zúñiga, recibe para la biblioteca de su convento 6 ejemplares.
Son conocidas las prohibiciones por Real Cédula de 1531 de embarcar novelas al Nuevo Mundo, sobre todo las novelas de caballería estaban prohibidas. Lo cierto es que no se cumplía del todo. La casa de contratación permitía el pase de los libros, amén de los que los viajeros podían llevar sin declarar. Don Quijote de la Mancha es llamada la primera novela moderna. Sabemos que ha motivado estudios, análisis y decisivas influencias en la literatura por más de 400 años. La polifonía de voces, a través de sus numerosos y variados personajes, más de 700, es enriquecida con el humor, la ambigüedad, la ironía, los contrastes, la polisemia y hasta en el juego con los nombres propios. El pacto y la complicidad entre el autor, narrador y lector, el mismo acto de lectura, la relación entre ficción, realidad e historia, la imprenta, las bibliotecas, la literatura dentro de la literatura, todo presente y todo ello multiplica y profundiza diferentes formas de transtextualidad. Por ejemplo, en citas, refranes, alusiones, copresencia de varios textos, los prólogos, crítica literaria, por ejemplo, en el escrutinio de la Biblioteca del Hidalgo, relación con otros textos anteriores, con otras novelas de caballería. Está presente en la novela la influencia a veces dañina del libro, pero también el poder del libro y su valor artístico. Desde su novela, Cervantes nos sigue motivando a reflexionar sobre el hecho de escribir, sobre la construcción de la lectura, sobre la diversidad y propiedad en el hablar y, en fin, en el poder vivificador del lenguaje y de la literatura. Por eso podemos afirmar que la gran protagonista de su obra es en realidad la pluma. En el último capítulo del Quijote, cuando muerto el hidalgo termina la historia, esa pluma que la ha escrito toma la palabra, ahora en primera persona, y acaba cerrando ese mundo de palabras, recordándonos que todo es ficción. Cito: «Dime, Sancho amigo, ¿qué es lo que dicen de mí por ese lugar? ¿En qué opinión me tiene el vulgo? ¿En qué los hidalgos y en qué los caballeros?», pregunta Don Quijote a Sancho en el capítulo 2 de la segunda parte, conocedor que él ha escrito sus aventuras ya publicadas en la primera parte del libro, escritos con su acción, y ha abierto el camino de la fama, las repercusiones, las influencias, ese universo creado por la pluma de Cervantes que refleja casi exclusivamente el acto mismo de crear, desde los prólogos, donde el escritor se puede pensar a sí mismo pensando en problemas de estética y de crítica literaria. Y cito: «El yo artista confrontado al yo crítico», como dice Juan Bautista Valle Arce. Agregamos nosotros que es también el yo ético. El Quijote permite a lo largo de nuestra vida diversas lecturas y acercamientos, edificantes y entretenidos, porque para Cervantes y los hombres de su época, la literatura debía deleitar y enseñar al mismo tiempo, ser, cito, un espejo a cada paso delante donde se ven al vivo las acciones de la vida humana, como dice el mismo personaje en el capítulo 12. Y como la pluma es lengua del alma, procuremos que en todas las acciones de nuestra vida, amigos, nuestro ejercicio de la palabra cumpla con lo que él también se propuso para la suya, afirmando en el primer prólogo, y cito a Cervantes: «Que el simple no se enfade, el discreto se admire, el grave no la desprecie, ni el prudente deje de alabarla». Vale. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos.
Un placer estar con todos ustedes y también estar compartiendo esta charla con, con mi gran amiga y colega Elena Ruibal. Arrancamos, como ella también empezó, por la frase que da título a esta exposición. La pluma es lengua del alma, dice Don Quijote. Se lo dice a Don Diego de Miranda. Y es importante la frase en sí porque, para empezar, la palabra lengua no está precedida del artículo, ¿no? No es la pluma es la lengua del alma, sino que es lengua del alma. Y eso le da un carácter absoluto, no determinado por nada, a la metáfora, a la identificación entre pluma y lengua. Si la pluma es lengua del alma, entonces la pluma es la encargada de ayudar al alma a expresar y a comunicarse. Pero la pluma ya de por sí tiene una connotación netamente literaria. Hoy tendríamos que decir el teclado, pero en aquella época pluma era una metonimia del escribir, del escritor y de la escritura. Entonces, la pluma le da al alma, a lo más profundo del ser humano, a lo más misterioso de lo que hay en las profundidades de ese ser humano, la oportunidad de expresarse y de comunicarse. Pero la literatura es una forma específica, muy particular, de expresión y comunicación. Por eso no es la lengua, sino lengua del alma. No es la lengua vulgar y silvestre, es decir, el órgano muscular que utilizamos para hablar, sino que la pluma es lengua en su doble valor de el órgano muscular con que articulamos las palabras, pero también en el sentido de lenguaje. Y la función de la pluma como representante de la literatura es sugerirnos a nosotros lectores que aquello que llevamos en el alma debe dársele forma, debe dársele una configuración especial para poder ser expresada. No olvidemos que la literatura es, para empezar, una comunicación a distancia. Es un diálogo con el otro, pero el otro no está presente. El otro tiene un libro en la mano. En la comunicación personal tenemos múltiples ayudas para comunicarnos con el otro, y aún así tenemos tantos problemas para comunicarnos. Tenemos la expresión del rostro, tenemos los tonos de voz, tenemos la gesticulación, tenemos lo que pueda haber de conocimiento previo entre los dos hablantes. En literatura eso prácticamente no existe. Los tonos, las expresiones de voz, todo eso en todo caso los tendrá que crear el escritor en una novela o en un relato para hacernos imaginar. Nos tendrá que decir el personaje habló de tal manera, en tal tono, con tal expresión, porque no estamos ahí. Entonces eso hace mucho más difícil la comunicación y mucho más exigente para el escritor. Por eso, cuando Cervantes, es decir, a través de Don Quijote, dice que la pluma es lengua del alma, está marcando dos cosas muy importantes. Porque por un lado utiliza el término lengua, que es el músculo que utilizamos para hablar, y eso nos sugiere que tiene que haber un modo de expresión natural, que para Cervantes la literatura debe conservar una naturalidad, una sencillez, que no es lo mismo que simplicidad, una sencillez que no excluye la complejidad, sino que la exige. Y por otro lado, la pluma es lengua del alma. Por lo tanto, la pluma no es lo natural, la lengua es lo natural. La pluma es lo artificial, es decir, es el trabajo que el escritor hace, es el estilo que el escritor utiliza, es el manejo del verbo, de las palabras que el escritor utiliza, lo que hace posible que esos contenidos del alma puedan llegar de manera removedora, de manera conmovedora,
a la imaginación y a la sensibilidad del lector. Por eso esa coincidencia en una metáfora entre dos elementos que son distintos. La pluma es una creación humana, en definitiva. Más allá de que pueda venir de un animal, en definitiva el hombre ha elaborado la pluma en aquellas épocas para poder escribir. Y la lengua es un órgano, en principio, natural. La literatura para Cervantes es eso, es una combinación de naturalidad y de artificio, no de artificiosidad. Artificio en el sentido de elaboración, es decir, el escritor tiene que elaborar aquello que está en su alma, aquello que está en su experiencia personal, lo tiene que elaborar. En la vida real, cuando hablamos entre nosotros, podemos ser todo lo descuidado que queramos, y habitualmente lo somos, en la expresión oral. Pero siempre se ha dicho que la expresión escrita, porque es la que está destinada a permanecer, la expresión escrita siempre exige un cuidado especial, porque es lo que va a seguir permaneciendo y es lo que va a seguir siendo releído. Las palabras en el diálogo personal se las lleva el viento. Uno las recordará más o menos, pero en definitiva no son lo esencial. Pero en la literatura sí, porque la literatura es escritura y es escritura que además busca llegar a un desconocido, a muchos desconocidos y a muchos seres distantes que no comparten con el escritor nada, no lo conocen, porque muchas veces lee a un escritor que ya se murió, aunque hayan leído, no sé, la biografía más minuciosa o la crítica más minuciosa sobre ese escritor, en definitiva, al escritor mismo nunca le llegamos a conocer, estrictamente hablando. Muchas veces lo leemos en otra lengua, y por lo tanto eso exige un trabajo del lenguaje, eso exige que la pluma, digamos, que el escritor, que la escritura elabore aquello que el escritor lleva en el alma. Porque la frase, si la tomamos aisladamente, la pluma es lengua del alma, puede sonar hasta casi romántica. ¿Quiénes insistieron sobre todo en que la literatura era expresión del sentimiento y se guiaba por el criterio de la espontaneidad, que ellos mismos no la aplicaron, pero en sus declaraciones sí lo dijeron, y que se guiaban por el criterio de la espontaneidad y de la sinceridad, los románticos? Pero no solo Cervantes es muy anterior a los románticos, sino que no tiene una concepción que se pueda considerar que se adelanta al romanticismo, por el contrario. La literatura es elaboración, trabaja a partir de la experiencia íntima, de lo que tenemos guardado en nuestro interior, de lo que el escritor tiene guardado en su interior. Pero a partir de ahí tiene que elaborarlo, tiene que convertirlo en una escritura que llegue al otro, que le pueda comunicar a ese ser extraño al que el escritor no conoce, con el que no tiene contacto personal, le pueda llegar a comunicar las experiencias que a él lo han conmovido y tratar de poder conmover al otro. Por lo tanto, la pluma es lengua del alma, porque lo que llevamos en nuestro interior, el escritor debe elaborarlo primero para volverlo comunicable. Y para volverlo comunicable a distancia, sin ayudas de tonos, de expresiones de la cara, de gesticulación, ni de nada más o menos circunstancial. Por eso es tan vital la declaración que hace Don Quijote. Cervantes solía hacer declaraciones teóricas, no tanto a través de su narrador, de Cide Hamete, sino sobre todo a través de sus personajes. No gustaba tanto de las declaraciones teóricas narrativas, sino que gustaba de las declaraciones teóricas hechas por sus personajes, con lo cual les infundía la vida misma de los personajes. Ahora, eso crea un problema. ¿Cómo relacionar lo natural, lo que el escritor lleva adentro, en el alma, cómo relacionarlo con otras sensibilidades, otras almas, con las que no se conoce, y cómo llegarles a esas almas? Bueno, a través del trabajo de la pluma. Y el trabajo de la pluma aquí es un símbolo del estilo y del trabajo del escritor. Un trabajo que para Cervantes implicaba reflexión, meditación y madurez de criterio.
más de una vez se dice en el Quijote, y no solo en el Quijote. Es decir, que no, cuando se menciona la pluma es lengua del alma, uno puede pensar, bueno, el alma es la sede de lo espiritual, de lo no racional muchas veces, ¿eh? Y entonces el escritor solo trabaja con sentimientos y con el espíritu. No, el escritor, para lograr que su interioridad, que no es solo su interioridad, es su visión del mundo, no son solo los sentimientos personales que le vienen de experiencias, amores, amistades, fracasos, no, no, no. Es también su visión del mundo, su relación con el mundo, con la historia, con la sociedad en que le tocó vivir, sus opiniones, las opiniones de los otros. Entonces, para volver comunicable eso, el escritor debe meditar, debe reflexionar. Para Cervantes, renacentista al fin, el intelecto es fundamental. El intelecto debe controlar, debe ayudar a elaborar eso que podríamos decir es un magma de sensibilidad, sentimientos e imaginación. ¿Cómo puedo comunicar yo al otro lo que yo imagino? Porque en definitiva eso es intransferible, aparentemente. ¿Cómo puedo comunicarle el escritor a otro lo que siente? Y sí, le ponemos palabras, sí, estoy enamorado, no me cae bien fulano, pero son palabras, en definitiva. Para que el escritor pueda llegar, debe trabajar esas palabras de modo que de alguna manera pueda recrear, permitirle al lector recrear el sentimiento y la visión que el escritor tiene. Después podrá compartirla o no, eso es otra cosa, pero recrearla en el acto de la lectura. Y para eso exige meditación, no espontaneísmo, no me siento y me dejo llevar. Cervantes no era un escritor que se dejara llevar por los sentimientos y por el impulso, sino que era un escritor que meditaba lo que iba a ser. De allí esa famosa inadecuación que durante siglos se mantuvo, que era un ingenio lego, un ingenio no preparado, falso, falso de toda falsedad. Cervantes era un escritor formado y además era un escritor muy consciente de su escritura y de lo que tenía que hacer. Y para eso tenía que meditar primero, y meditar, ¿qué implica en literatura? Implica que el escritor debe elegir los medios adecuados, los medios verbales adecuados para expresar lo que él desea expresar y hacer que eso produzca un determinado efecto intelectual, emotivo, todo eso, en el propio lector. Sin los medios, si la elección de los medios no es adecuada, los sentimientos del escritor podrán ser muy lindos, podrán ser muy interesantes, que no le va a llegar al lector. La literatura es, ante todo, y para Cervantes lo era, aunque no exclusivamente es eso, pero sí es, ante todo, forma. Todos tenemos la experiencia de espléndidos temas que son arruinados por escritores malos. Es decir, la grandeza de la literatura no está en los temas. Este trata de la muerte, este trata del amor, este trata de la libertad, este trata de la justicia. Si el escritor es malo, el tema no lo salva. Al contrario, uno va a decir, mirá el desastre que hizo este individuo con un tema maravilloso como puede ser el del amor, el de la libertad, o no sé, o el de la solidaridad, o el mismo tema de la muerte. Es decir, que el escritor debe encontrar los medios adecuados. Por eso Cervantes insiste en la meditación y el hecho de ser consciente de qué es lo que siente y de cómo debe decirlo. En una de las novelas ejemplares, no de las más conocidas de Cervantes, titulada El amante liberal, un personaje, Mahamut, le dice al protagonista de la novela, a Ricardo, lo siguiente: lo que se sabe sentir, se sabe decir, puesto que algunas veces el sentimiento enmudece la lengua. Lo que se sabe sentir, y voy a insistir en esta unión de dos palabras que en principio y para la opinión corriente se contradicen. El saber es una cosa, el sentir es otra. Por eso hemos tenido durante tanto tiempo en secundaria la tonta distinción entre orientación científica y orientación humanística. Los humanistas se ocupan más o menos de sentir y los científicos se ocupan de pensar. Macanas. Hay científicos que son extremadamente cultos,
y que aman la literatura o el cine o el teatro o lo que sea, y o la poesía, y hay humanistas que la sensibilidad a veces le brilla por su ausencia en esto. Es decir, el saber sentir, dice el personaje de Cervantes. Es decir, eso implica que no es solo sentir. El escritor que solo siente, no, con eso no va a ninguna parte. Es lo que uno, como profesor de literatura y Elena y los que han sido profesores de literatura lo saben bien, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces hemos recibido textos de nuestros alumnos de secundaria? Donde hay sentimientos a montones, donde hay una sinceridad y una espontaneidad y una naturalidad, pero de poesía, generalmente apuntan a la poesía muchas veces, de poesía no hay nada, salvo que la consideremos poesía solo como verso. Uno le dice que bueno, que está bien, que trata de alentarlo, pero en definitiva uno sabe que ahí no hay un valor poético. ¿Por qué? Porque hay un arrebato, nada más. El escritor es aquel que logra dar forma, es decir, que primero sabe sentir, que primero es consciente de lo que siente y después se hace consciente de cómo debe decirlo. Porque si no, va a ocurrir lo que Mahamud, este personaje del amante libre, dice en esa segunda de su enunciado, puesto que algunas veces el sentimiento enmudece la lengua. Bueno, sí, en la vida real no se enmudece. ¿Cuántas veces hemos dicho no tengo palabras, sobre todo frente a emociones muy fuertes, cuando tenemos que consolar a alguien, cuando tenemos que decirle a alguien algo frente a la muerte de un ser querido, parece alguien y no tenemos palabras y no nos encontramos y nos sentimos tontos y torpes porque no encontramos las palabras. Sí, bueno, porque ahí el sentimiento nos enmudece. Eso al escritor no le puede pasar. El escritor trabaja con lo que siente, porque así es, con sus experiencias personales, con su visión del mundo, porque eso es lo que le da autenticidad, pero debe saber lo que siente y sobre todo, después que sabe lo que siente, debe saber cómo expresarlo. Y eso es aquello en lo que Cervantes insistía mucho y aquello que llevó a Cervantes a ser tan crítico con las novelas de caballerías. Si algo le reprochaba Cervantes a las novelas de caballería, eran siempre iguales. Tanto el cura, cuando hace el escrutinio de la biblioteca de Don Quijote, como el canónigo de Toledo, cerca del final de la primera parte del Quijote, dicen, en definitiva, a ver si encuentro la cita, sí, el canónigo de Toledo le reprocha a los libros de caballería, cito, todos ellos son una misma cosa. Es decir, utilizan los mismos recursos, la misma delirante fantasía, repiten los mismos clichés. Nosotros tenemos ejemplos hasta nuestros días, ¿no? Es decir, toda la literatura que apunta solo a ser bestseller es la misma cosa. Uno lee ciertas novelas policiales y ya sabe lo que va a ocurrir en otras 1000 novelas policiales. No tal vez en el argumento, porque si le descubrimos el asesino al escritor, ya es porque es muy mal escritor policial. Pero no eso, pero sí los clichés. El héroe invencible, el héroe que a veces lo sorprenden, el héroe al que lo toman de sorpresa sobre el final porque hay que enfrentarlo con el malvado, porque el malvado tiene que apoderarse en algún momento del héroe, de un ser querido del héroe o de la heroína. Porque además está ese otro hecho, ¿no? De que hay gente que cree que el cliché lo modifica porque le cambia el sexo al personaje central. Si a todos los héroes masculinos de las novelas policiales, en algún momento, en esas novelas policiales repetitivas, el asesino en serie le secuestra a su amada, en general a su amada, porque así es la emoción de rescatarla y de enfrentarla, no cambia mucho que la protagonista sea una mujer y le secuestren a su pareja masculina. Es decir, sigue siendo el mismo cliché, secuestro de alguien para llevarlo a un enfrentamiento. Eso es lo que hacía la novela de caballerías. La amada inalcanzable, el caballero que la sirve, que va por el mundo, las aventuras, y salvo alguna, por algo el cura salva de la hoguera en el escrutinio de la biblioteca de Don Quijote a Tirante el Blanco, porque Tirante el Blanco es una novela de caballería que se sale de lo habitual, donde los personajes comen y duermen, como dice el cura. Es decir, no se basa en el cliché
del héroe apunta a la realidad, que es lo que también se ha marcado tanto. Elena mencionaba hoy que en realidad son dos conmemoraciones, ¿no? También la muerte de Shakespeare. Y si hay algo que en Shakespeare ocurre tan a menudo, aún en medio de los dramas más terribles y de los dilemas trágicos más terribles, es que los personajes comen, duermen, están cansados, tienen temores, tienen hasta problemas de pareja, en algunas ocasiones, que parecerían inadecuados frente a la dimensión de la tragedia que viven. Por lo tanto, el escritor que medita y que busca lograr una expresión adecuada a lo que quiere comunicar es aquel que, en general, si además tiene talento, logra superar los clichés, es decir, los lugares comunes repetidos una y otra vez, que es lo que hizo Cervantes. Es decir, y qué es lo que no hace su personaje, porque lo que muestra Cervantes, entre otras cosas, es que Don Quijote, en el fondo, es un mal lector. Se toma tan en serio las novelas de caballería que repite todos los clichés de las novelas de caballería. Y ahí está la crítica a través, no se agota en eso, obviamente, el Quijote, pero ahí está la crítica a través de las locuras de Don Quijote, de ese tipo de lector que es acrítico, porque Don Quijote como lector de novela de caballería es acrítico. Toma los clichés habituales, tiene que tener una dama y la tiene, por supuesto tiene que tener un caballo, y aunque el pobre Rocinante sea ya una desgracia equina, no un caballo, sin embargo, él lo considera mejor que el bucéfalo de Alejandro. Es decir, él tiene que repetir los clichés, pero claro, se topa con el mundo, y el mundo sigue siendo lo que es. Una de las grandes cosas, en este caso trágicas, del Quijote, es que Don Quijote no puede transformar el mundo, porque no siempre, a veces sí, porque en algunas ocasiones, aunque sea una breve transformación, logra, ¿no? Recordemos el famoso episodio en la venta, la primera venta nomás, cuando las prostitutas que se burlan de él, en determinado momento se quedan calladas en silencio, cuando las trata de doñas. Y Unamuno dice que ahí, al tratarlas de doñas, claro, es una fantasía de Don Quijote, no son damas, son prostitutas, pero sin querer Don Quijote está rescatando la humanidad esencial de esas mujeres a las que la vida ha llevado por caminos que las han degradado, pero que siguen siendo seres humanos. Es cierto que eso, pero de todas maneras no cambia el mundo. Esas prostitutas siguen siendo lo que son cuando Don Quijote se va. Por eso yo les decía, Cervantes busca, en ese aspecto busca que no seamos lectores como Don Quijote, que seamos lectores críticos y alertas. Y para eso él tiene que trabajar el lenguaje de modo que nos remueva interiormente, pero no solo afectivamente, sino intelectualmente, que nos lleve a replantearnos tantas cosas que no tienen nada que ver con las novelas de caballería. ¿Quién ha leído novelas de caballería, salvo el profesor de literatura? Hoy día, normalmente nadie las lee. No es la novela de caballería lo que interesa, aunque uno pueda hacer la extrapolación, como yo la hice, no sea la novela policial o la novela histórica o la novela sentimental, que repiten esquemas, muchas veces las malas, igual que las novelas de caballería lo repetían en su época. El escritor entonces es aquel que es consciente de los recursos que debe emplear, que apunta a un lector amplio, porque en el caso de Cervantes apunta a un lector amplio, tanto al discreto como al simple. El discreto sería el lector culto, el lector capaz de captar procedimientos, recursos, el poder de sugestión del lenguaje. Y el simple es el que simplemente busca entretenimiento. A todos busca llegar Cervantes, porque en definitiva, y eso también es importante, no desdeña al lector simple, porque en última instancia también a ese lector, por más encasillado que esté, tal vez se le puedan mover cosas aquí o aquí, aunque no maneje los lugares comunes habituales el escritor. Entonces, por esa razón, Cervantes establecía, por un lado, la necesidad de que toda obra literaria tenga esa expresión la voy a usar yo, porque él no la usaba,
tenga una verdad poética, tenga una verdad esencial, exprese lo esencial del ser humano por recursos que sean no repetitivos, que sean originales, que remuevan al lector, que lo saquen del carrilito habitual, que lo saquen de los lugares comunes y lo obliguen a leer con más lucidez, con más comprensión de lo que pasa y de sí mismo, con más comprensión de los esquemas que el lector, que el escritor está cuestionando. Pero a la vez le interesa otra cosa, porque sí, la pluma es lengua del alma, sí, sí, pero también la pluma tiene que lidiar con el mundo exterior, porque el escritor, como yo les decía, también tiene una visión del mundo exterior. Y ahí se le plantea, como se le planteó después, bueno, se le ha planteado a todos los escritores que en mayor o menor medida, pero se les planteó particularmente en el siglo XIX a los realistas, el problema de la verosimilitud. Bueno, si la obra literaria nace de un alma, en principio, individual, lo que tiene como experiencia acumulada un individuo, Cervantes o quien sea. Y nace también de la imaginación, porque el escritor crea personajes que le permitan expresar todo aquello que él lleva en el alma. Entonces, ¿cómo hacer creíble lo imaginado? ¿Y cómo hacer creíble la propia realidad? ¿Cuántas veces decimos que la realidad supera la ficción? Es una frase hecha, pero es cierto, nos topamos con ella. Los seres humanos no solo son capaces de hacer las cosas más horribles y las cosas más bondadosas, sino que en el mismo momento que hacen las cosas más horribles, están haciendo algo ridículo. O están haciendo una chapucería que uno dice, ¿cómo? Un profesional del mal es capaz de esa chapucería. O el más bondadoso puede estar cometiendo una estupidez absoluta en el mismo momento que hace un acto de bondad. Porque el mismo ser humano es un ser inverosímil. Y a Cervantes se le planteaba ese otro hecho. No solo hacer verosímil, hacer que se parezca a la verdad interior que lleva el autor dentro suyo, la escritura se parezca a eso, sino que también se parezca al mundo y haga creíble lo que pasa en el mundo que él expresa. Y es un mundo lleno de contradicciones. Los seres humanos estamos llenos de inverosimilitudes, de contradicciones. Lo que pasa es que no las creemos muchas veces porque nos manejamos con esquemas. Le ponemos etiquetas a la gente y nos libramos del problema. Subo un taxi, es el taxista, punto. Le doy una dirección, después le pago, ya está. Etiqueta, taxista, punto. Se supone que los taxistas actúan de determinada manera. Ahora, si alguien me cuenta que hay un taxista, no sé, que maneja desnudo, epa, ahí me rompe los esquemas, porque hasta como comerciante, hasta como laburante, no le va a ir muy bien, va a provocar un escándalo, lo van a sancionar y todo lo demás. Entonces, el problema es sacarnos las etiquetas a los lectores para ver lo que pueda y aceptar lo que pueda haber de inverosímil en lo real, lo que pueda haber de inverosímil en los demás seres humanos. Y para eso nos tiene que romper los esquemas mentales. Y para eso está la pluma que trabaja con el lenguaje, que lo hace expresivo y que nos tiene que convencer hasta de aquello que nosotros a priori juzgamos inverosímil. Nada más inverosímil que el ascenso de Remedios la Bella en 100 años de soledad, en principio es inverosímil, a los cielos. La única mujer que subió a los cielos es la Virgen María. Y eso además es un acto de fe. Si lo lee un creyente, dice, eso no es verosímil porque la única que subió a los cielos es la Virgen María. Y si lo lee un ateo, dirá lo mismo, ninguna mujer subió a los cielos ni la Virgen María. Dirá. Bueno, muy bien. Hay que romper esos esquemas y hay que convencer de que en la novela Remedios la Bella sube, y eso solo se puede hacer a través de un lenguaje lo suficientemente eficaz, lo suficientemente peregrino, es una palabra muy usada en el Siglo de Oro, muy bonita, que no designa, en este caso no designa al que va, al que peregrina, sino que algo era peregrino cuando se salía de lo común. Y el escritor para Cervantes debe ser peregrino, debe ser capaz de conciliar lo que se sale de lo común con la verdad poética que quiere expresar
a través de eso que puede resultar inverosímil. Y por eso entonces, volviendo a la frase inicial que hemos colocado como inicial de esta charla, la pluma es lengua del alma, vamos a lo más simple y elemental. La pluma es sujeto de esta oración. De la pluma se predica. No se predica de la lengua, se predica de la pluma. La pluma es el sujeto de la oración. Porque eso para Cervantes, en este caso, o para Don Quijote, pero en definitiva para Cervantes, es lo esencial. La pluma debe ser manejada de tal manera que se convierta en lengua, que exprese con naturalidad aquello que puede resultar sorprendente, que puede parecernos no muy natural o no muy creíble. No puede sentir eso, no puede pensar eso. Y hay gente que lo piensa y hay gente que siente así. Y que nos permita enfrentarnos con algo que es esencial en la literatura, enfrentarnos con todo lo desconocido del mundo y de los otros seres humanos, para volvernos un poco más abiertos, un poco más tolerantes, un poco más comprensivos con los otros, en la medida en que nos permite comprendernos a nosotros mismos. Porque al ser lengua del alma, la pluma de Cervantes será lengua de su alma, pero me permite ser más consciente de lo que tengo dentro mío, dentro de mi alma. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, Gustavo, la verdad un placer escucharlos y bueno, reafirmar una vez más la importancia de leer los buenos libros, ¿verdad? Bueno, no sé si los participantes tienen preguntas, pueden hacerlas a través del chat, o si alguien se anima puede abrir el micrófono y hacer la pregunta directamente. En un mano a mano cervantino. Ahí está. En un mano a mano, aprovechen que un tienen mano a mano muy particular. Aquí. Realmente, ¿no? En épocas difíciles. Ana Paiva dice, qué placer escucharlos. Gustavo, fue como volver a las clases en el IPA. Oh, gracias, Sí, Ana. ya reconocí a Ana, sí. No hay como lo presencial también, ¿no? Para ese ir y venir en diálogo. Pero por suerte tenemos esta herramienta para acercarnos en momentos como estos. Cierto. Un gusto escucharte también un gusto escucharte, Gustavo, también como escritor, porque hablaste también como un escritor. Bueno, espero que no. Espero haber hablado como un crítico. La pluma lengua del alma, así de este escritor. Mariela Carrasco dice que se repita. Bueno, sí, este es el inicio de este ciclo de conferencias culturales del CEDEI, así que próximamente les contaremos cuál es la siguiente charla. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos... Cervantes puso a Don Quijote con Sancho, y eso para que pudieran dialogar, así que si hay alguna pregunta que la háganla nomás. Un placer haber compartido. La novela es un gran diálogo, en definitiva. El Quijote es un gran diálogo, en última instancia, para empezar, entre Quijote y Sancho. Gracias, Laura, también a ti por participar de esta conferencia. Bueno, les mando un saludo, que estén muy bien, y bueno, espero reencontrarnos en la próxima charla. Y bueno, nada, recordarles que esta conferencia va a estar en el canal de YouTube de la universidad. Vamos a publicarlo también a través de las redes sociales de la biblioteca para que estén al tanto cuando estará disponible. Muchas gracias a todos. Un gusto haber compartido. Gracias, Elena, y gracias, Gustavo, por esta excelente todos participación. Aplausos a ustedes. Rosa, saludos para ti también. Mercedes desde Alemania. Ay, sí. Unos momentos cervantinos entre los continentes. Bueno, muy bien. ¿Y una pregunta, Mariela? Ay,
pregunta. A ver, déjame pensar. Bueno, nada, lo que más creo es que, a ver, ¿qué frase cervantina tenemos para esta situación, Elena? ¿Qué frase cervantina para? Para Para esta como pandemia. Don Quijote, la pandemia. ¿Qué tal? Te la paso. Pregunta es difícil. No, tú conoces Cervantes de pe a pa, así que vamos. Sí, yo creo que, bueno, me viene ahora, recuerdo cuando hace una paráfrasis en realidad del Evangelio, cuando dice, en el Evangelio habla de los lirios del campo que no temen, y Don Quijote y Sancho tienen un diálogo con un tema, o sea, algo similar. Y ya no son los lirios del campo, sino le dice que, bueno, los renacuajos, esto, no se preocupan, no tienen temor, porque la providencia está allí, y bueno, creo que tal vez sea esa. Tal vez sea esa. Bueno, muchas gracias. ¿Y Gustavo no nos puede dar alguna? No, hay una que siempre cito mucho porque es una de las frases de Quijote que más me gusta, ¿no? Y que me parece toda una lección de vida. Cuando él dice, podrán quitarme los encantadores la aventura, pero el ánimo no, ¿no? Lo estoy citando de memoria, digo, estoy parafraseando. Podrán los encantadores quitarme la aventura, pero el espíritu y el ánimo será el ánimo imposible. No. Exacto. Y eso es lo esencial, ¿no? Bueno, la pandemia funciona como encantadores, como la hechicería, la magia negativa, y tenemos que seguir resistiendo y manteniendo ese ánimo entero, ¿no? Creo que el estar acá hablando de un libro muy importante, pero que puede parecer insignificante en este momento hablar de un libro al lado de todo lo que está pasando en el mundo, ya es una muestra de que mantenemos el ánimo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ti, Mariela. Que estén muy bien todos.